Luis Aguilar y compañeros. En esta grabación vamos a discutir sobre algunos de los desafíos contemporáneos de la filosofía del derecho. En este sentido, pues, la filosofía del derecho actualmente lo que nos presenta son desafíos que están relacionados con temas como la globalización, los cambios tecnológicos y los cambios ambientales, el efecto invernadero, por ejemplo, que también nos ha venido afectando en estos últimos tiempos y otros temas que están suscitándose en la actualidad, como por ejemplo todo el tema de los bloqueos arancelarios, el tema de bioética con el uso de la IA también para lo que es mejoramiento genético. Y en ese sentido, pues la filosofía del derecho plantea qué se puede hacer ante este nuevo tipo de escenario, ¿verdad? Y cómo nosotros podemos interpretar y aplicar el derecho, que debería de ser una rama del saber que evoluciona a medida que también evolucionan las sociedades. Y por ello, pues el día de hoy vamos a debatir sobre algunos cambios que se están dando a fin de construir ese pensamiento crítico sobre estos desafíos del derecho y la filosofía en el derecho. Entonces, como primer punto, vamos a hacer una ronda de presentación en la cual podemos mencionar nuestros nombres, el campus del que somos y si les gusta, pues alguna rama del derecho en la que tengan interés. Entonces me voy a empezar presentando. Yo, su servidor, mi nombre es William Igler, soy del campus de Tegucigalpa y pues tengo intereses en lo que es el derecho administrativo, aduanero y tributario. Y ahora les cedo la palabra. Buenas noches, mi nombre es Heidi Paola Mora Sanandino, soy del campus de Tegucigalpa y pues lo mío es civil, familia y administrativo. Excelente, gracias. Los dejo con mi siguiente compañera. Voy a ver. Bueno, buenas noches. Soy el estudiante del Luis Alexis Varela del campo de Tegucigalpa y la verdad que pues me emociona pues el derecho y en especial pues espero especializarme en el derecho lo que es administrativo y penal. Un placer. Estamos viendo que la compañera a ver si tiene algunos problemas de Compañero, conexión. discúlpeme. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Bessie Sosa, estudiante del campus de Choluteca y pues me gusta bastante el área penal y civil también. Excelente. Bueno, gracias a todos por sus presentaciones. Igual, ¿verdad? Si en algún momento en el transcurso de la grabación experimentamos algún tipo de problemas de conexión, yo pienso que se puede apagar la cámara porque la señal se mejora con el sonido, por lo menos durante las participaciones, y estoy seguro que la abogada Yulisa pues lo puede entender. Entonces vamos a dar inicio al debate. Se nos plantearon 10 preguntas y todas muy interesantes. La primera de ellas nos habla sobre si la aplicación, bueno, debe la interpretación jurídica ajustarse siempre al texto literal de la ley o pueden los jueces apartarse del texto en nombre de los principios constitucionales. Es más como si realmente debemos de tener una interpretación literal, como lo veíamos en una de las corrientes que nos presentaba, por ejemplo, Kelsen, o si podemos hacer algún tipo de interpretación como lo mirábamos con otra corriente de pensamiento que era la de Dwight. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, compañero, pues lo que a mí respecta, ¿verdad? Pues pienso y como dijo usted, de acuerdo a lo que sostenía filósofo Kelsen, que la interpretación jurídica no siempre se limita al texto literario, ¿va? O sea, no nos debemos enfocar solo en la parte literaria, no sé, sino que también debe adaptarse, ¿verdad?, a otros principios, ¿verdad? Y esto basándose en cuanto a los derechos humanos, y hablábamos ahí al principio también, ¿verdad?, pro persona, ¿verdad? No, obviamente, enfocarse en la parte literaria. ¿Qué nos quiere decir el principio por persona, verdad? O sea, que buscar, ¿verdad?, a aquel principio o a aquella norma que favorezca más al imputado en este momento, ¿verdad? Si
En un caso, un juicio, obviamente vamos a buscar aquel principio o aquella ley, ¿verdad?, que favorezca más al individuo, ¿verdad? Que en ese momento obviamente está siendo acusado de una falta o un delito, ¿va? Y obviamente podemos observar muchas interpretaciones jurídicas, ¿va? Y principios constitucionales, ¿va? Que hay interpretaciones literarias, como dice, ¿va? Que se enfocan obviamente literalmente en lo que dice el texto, ¿va? Y sistemática, ¿verdad? Que en el texto dice de la ley dentro del sistema legal obviamente completo. Pero vuelvo y repito, ¿verdad? El juez debe de no solo irse literalmente lo que dice la ley, sino que también debe de tomar otros aspectos morales, sociales y muchas veces esta parte es parte espiritual. Excelente, gracias. Compañeras. Bueno, yo opino que necesariamente debe de ajustarse ya sea al texto literal, como mencionaba el compañero, de los principios constitucionales, como la dignidad humana, también la igualdad o la justicia, ya que pueden ser estos em, orientar a la interpretación jurídica y así también especialmente cuando la ley antigua es suficiente. Y ya también que la interpretación conforme a la Constitución, que son mecanismos que permiten a los jueces apartarse del texto literal para proteger así los valores. No, y es un punto excelente porque, por ejemplo, si ustedes recordaban, hay algunas teorías que tratan de ser un punto de encuentro entre la parte literal y la parte interpretativa y tener un poco de ambos. Creo que aquí es bien importante también el tema de la doctrina, porque como hemos visto en otras ramas del derecho, la doctrina nos ayuda también a esclarecer. Por ejemplo, si agarramos el Código Civil de Honduras de 1906 a la Ujú. fecha, pues hasta el lenguaje que en aquel entonces se usaba es completamente diferente al lenguaje que nosotros hoy utilizamos. Pero hay doctrinas que nos ayudan a entender lo que cada uno de esos artículos indica o lo que el legislador quería indicar en cada uno de esos artículos. Por eso yo creo, al igual que ustedes, que una interpretación literal de la norma no es el mejor escenario, sino que siempre debe de ir acompañado de un estudio hermenéutico, de un análisis de los derechos fundamentales, como lo planteaban ustedes, y también de hasta qué punto se puede venir y entender lo que quiere decir cada artículo que está dentro de la norma objetiva, pues. Inclusive de la norma adjetiva también, ¿verdad? Como los códigos procesales. Compañera Bessie, ¿algo que agregar? No, compañera, sí está bien. Ok, Eh, Compañeros, como usted lo decía, William, ¿verdad? Y muchas veces vemos que esa interpretación estrictamente literal pues puede conducir a resultados injustos, pues, contrarios al espíritu de la ley, ¿va? sí, No, ¿verdad? O sea, sino, muchas veces si nosotros nos conducimos por ese espíritu de la ley, ¿va? Entonces podemos llegar a violar los derechos humanos, ¿va? Y el derecho moderno, ¿va? Especialmente que el sistema constitucional reconoce la supremacía más todo de la Constitución, ¿verdad? Y obviamente nos dice que ahí prevalece la dignidad humana. Y un ejemplo que nosotros podemos ver si ustedes han leído el Código Militar. El Código Militar habla hasta de la pena de muerte, ¿va? Y todavía continúa el Código Militar vigente, pero hay muchas interpretaciones que así como esas faltas o como esos delitos que están en el código, no necesariamente se van a aplicar, ¿verdad? En este contexto, obviamente, pues, sabemos que los jueces de instrucción, ¿verdad? De los tribunales militares pues, tienen la función pues, de garantizar para que la aplicación de la ley sea, obviamente, analizada de acuerdo a los principios que ellos han estudiado, ¿verdad? Y no necesariamente a lo que dice la ley, tácitamente, como dice, es como es la pena de muerte. así es. Y en ese sentido, entonces avanzamos a la segunda pregunta de este debate, que sería, ¿cuál es el método de interpretación más adecuado a la realidad actual y por qué?
Ya hemos profundizado, ya hemos conversado un poco de eso, pero ahorita de forma puntual, pues, ¿cuál creen ustedes que podría ser ese método de interpretación más apropiado? Bueno, compañero, para mí, pues el método más adecuado, ¿verdad? En la realidad actual y sistemática y teológica con enfoque cultural, pues tiene que ser el, ¿cómo se llama? El método por persona, y lo podemos ver ahí, ¿verdad? Que este método, pues se limita, obviamente, no se limita lo que le dije a usted al texto literal de la ley, ¿va? Sino considera que otros valores de ordenamiento jurídico, los valores constitucionales, ¿verdad? Como la dignidad humana, que es lo más importante, ¿verdad? Que tiene que tener, ¿va? La igualdad, la justicia, ¿va? Así como también, las leyes actualmente, ¿va? Deben de enfocarse y deben de alinearse a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Cuando nosotros somos signatarios de los derechos humanos, entonces obviamente nos tenemos que alinear a esos tratados. Si somos signatarios de una ley internacional, obviamente pues no debemos de salirnos de la ley. ¿Por qué? Porque vamos a ser demandados internacionalmente y eso obviamente va a traer un daño, obviamente que a la postre va a resultar una pérdida para el Estado en la parte monetaria, ¿no? Claro. ¿Algo más que agregar? Bueno, yo pienso También que, puede ser, disculpe, compañero. ya, compañera, diga. También puede ser uno de los métodos, pues, adecuados para este sistema, es un método sistemático y tecnológico, porque también, pues, tiene una finalidad de norma que se adapta mejor al cambio y podemos aplicar o combinar contextos y principios de acuerdo a la realidad social. Excelente. Sí, compañera Heidi. Bueno, yo siento que la interpretación evolutiva y teológica es cuando el enfoque interpreta las normas dentro del sistema jurídico completo a la luz de la Constitución. Y también considerando también que el propósito de la norma y adaptándolo a los cambios sociales, que pueden ser teológicos y culturales, ya que este método nos permite mantener la coherencia y el ordenamiento jurídico. Excelente. Entonces, como consenso de este punto, llegamos, recogiendo los comentarios de todos, a que debe ser una interpretación sistemática, integral, hermenéutica, donde se tome en cuenta la Constitución, las leyes básicas, la norma objetiva, la norma adjetiva, y de esa manera, junto con la tecnología también y los cambios culturales, se puede construir lo que es una interpretación fundamentada sobre todo en los derechos fundamentales de cada persona, ¿verdad? Entonces, pasamos a la tercera pregunta, que sería, ¿cuáles son los problemas que se han planteado respecto a las nuevas tecnologías, como lo que es la inteligencia artificial, la diversidad cultural, temas relacionados con medio ambiente, la bioética y, bueno, algunos problemas generacionales futuros? Cuando hablamos de la bioética, es todo este tipo de desarrollos genéticos que hay y hasta qué punto esos desarrollos están legalmente autorizados y pueden incidir en algún tipo de derecho en cuanto a las personas. Pero sobre todo este tipo de temas de nuevas tecnologías y cómo las aplicamos, qué piensan ustedes? Bueno, compañero, yo pues pienso que obviamente eso ha traído un cambio en la aplicación del derecho. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos de saber, ¿verdad? Esos avances que han tenido las naciones, ¿verdad? Como dice usted, en la parte tecnológica, en la parte biológica, y lo podemos ver, ¿verdad? Que en muchos países pues está no en el mundo, pero en Latinoamérica, por el ejemplo, creo que, por ejemplo, la muerte por compasión, que se llama la eutanasia, ¿verdad? Que Colombia ya lo tiene y hay una persona ahí que luchó un montón de tiempo por lograr su derecho, ¿verdad? Entonces vemos cómo la cultura, ¿verdad? Vemos cómo esa parte tecnológica, ¿verdad? Suiza, ¿verdad? Que tienen esa tecnología para que una persona pueda obviamente lograr, obviamente, ese derecho que ellos tienen, obviamente, de, pero que también, ¿verdad? La ley no lo permite que una persona se pueda quitar la vida con propias manos, pero en esos países han logrado romper ese tabú y obviamente han logrado que pues el Estado y el mismo, pues las mismas leyes gubernamentales pues le
brinden ese derecho a las personas que una vez que estén pues, con los sufrimientos pues, puedan decidir dejar de sufrir. Y uno de los métodos más prácticos es la eutanasia, ¿verdad? Como lo es en Colombia, lo que he visto en Suiza también, en muchos países de Europa. Gracias. Compañeras, ¿qué piensan ustedes? El de la bioética, como lo mencionaba, también se trata sobre los dilemas sobre manipulación, que hay genéticas, ya sea también por reproducción asistida. También, compañero, que el derecho pues enfrenta varios vacíos normativos, como la falta de regulaciones claras, dilemas éticos y dificultades para adaptarse a esas nuevas tecnologías que evolucionan más rápido que una legislación. Además, pues surgen nuevos sujetos de derecho como futuras generaciones o ecosistemas que también requieren enfoques jurídicos innovadores. Sí, y en este punto, por ejemplo, yo les puedo hacer una consulta y las compañeras tal vez podrían dar su opinión personal sobre el tema del aborto, ¿verdad? En Honduras el aborto no es permitido, pero otras sociedades, países del primer mundo, el aborto está legalizado. Y entonces, ¿hasta qué punto una sociedad debe de permitir este tipo de cambios? O si están de acuerdo o no están de acuerdo con ello. ¿Qué opinan ustedes? Pues fíjese que yo soy del pensar, vaya, depende, porque, por ejemplo, una violación, ¿quién va a querer tener un hijo de que a uno lo hayan violado? Yo no podría tener, no sé, va, el criterio de mi compañera, pero no podría tener un hijo de una violación, porque eso es como que me recordaría siempre lo que pasó. Sí, es como perpetuar Bueno, el trauma, ¿verdad? y ahí es donde vemos Sí, la contradicción de la ley, ¿verdad? Que usted obviamente sabemos que producto de violación, pues usted, pues, obviamente, bueno, se engendró un ser vivo, ¿verdad? ujú. Pero la contradicción de la ley es que usted, una vez que usted puede, usted hace o provoca un aborto, usted está cometiendo un asesinato, ¿verdad? Y eso es penado por la ley. Exactamente. Ahí es donde vemos la contradicción que tiene la ley en ese aspecto. Entonces, ahí no le dice, va, que las leyes no solamente tienen que cumplir tácitamente, sino que también, ¿verdad? Como dice usted, ¿verdad? Si algo le va a causar a usted un sufrimiento a la postre o en el transcurrir de su vida, usted puede tomar la decisión en que si sufrió una violación el día de hoy, pues usted mañana puede tomar la decisión de tomarse una pastilla, ¿verdad? Y ese sufrimiento va a ser menos que el que usted le va a causar tanto al ser vivo ese que va a tener como a su persona en el transcurrir de la vida, ¿verdad? Pero también puede pasar de que imagínese que se toma la pastilla el día después y no le funcione. Bueno, pero usted sabe que hay muchos métodos alternativos, ¿verdad? No necesariamente es la pastilla al mes, si usted ve que al mes se le ha suspendido su periodo, pues también tiene otra opción, ¿verdad? En el primer mes hay muchas opciones, ¿verdad? Para que una persona pueda interrumpir el embarazo. Entonces, y realmente hay muchos químicos, ¿verdad? Es más, se ha comprobado científicamente que una persona que esté embarazada y que en el mes, y una persona que empieza a hacer ejercicio físico, pero exageradamente fuerte, obviamente va a perder el feto, porque el feto no va a aguantar, porque obviamente no está muy bien ligado a las paredes del útero. Mm, Sí, sí, son puntos también bien. podría, Sí, sí. no, que también, yo también pienso que hay que ver qué químico, porque imagínese que esos químicos me pueden afectar para que yo más adelante quiera tener un bebé, no voy a poder, que hay varios puntos. Sí, pero bueno, si ustedes se pueden leer, ¿verdad? Hay muchos métodos naturales, obviamente, como te digo. Exacto. Uno de esos es que usted que someta su cuerpo al límite, obviamente su cuerpo va y el feto, obviamente, es un feto, o sea, que está débil. Y si usted somete su cuerpo al límite en ejercicio físico, en otra cuestión de estrés, hasta el estrés le puede provocar un aborto. No, y créanme que este tema es súper interesante y podríamos seguirlo debatiendo, pero en función del tiempo, Y no vamos a llegar a ningún. Sí, vamos, correcto. vamos a avanzar al siguiente punto, pero yo creo que sí es del consenso general que realmente este tipo de situaciones bioéticas están relacionadas con interpretación. ¿Hasta qué punto algo puede ser permitido
y bajo qué condiciones puede ser permitido. Pero haciendo a un lado el tema de la religión y pensando desde esa separación iglesia-estado, realmente un estado debe de procurar el bienestar de toda su población y en función de eso definir rutas y alternativas para cada escenario. Pero bien, desde ese punto de vista y enfocándonos en el tema de los derechos humanos, ¿creen ustedes que los derechos humanos son verdaderamente universales o se adaptan a los contextos culturales? Usted lo ha dicho, valga la insistencia, compañero, ¿verdad? Los derechos humanos obviamente se adaptan a la cultura, ¿verdad? Porque sí dice que son universales, pero los mismos derechos que tenemos nosotros en Honduras no son los mismos derechos que tienen las personas en Arabia, no son los mismos, no, los mismos derechos que tienen las personas en Kuwait y o en diferentes culturas. O sea, tenemos que tener claro que dependiendo de la cultura, así van a ser los derechos humanos. Obviamente hay derechos que y son como dicen, son universales, pero como el derecho a la vida, que es universal, el derecho, como dicen, a respirar, el derecho a la asociación, por decir algunos, ¿verdad? Pero sí, esto, obviamente los derechos van a cambiar de acuerdo a la cultura. Va, más que todo en la mujer. Podemos ver, como le digo, en los países árabes, en los países africanos, ¿verdad? Así Bueno, es, ¿sí? yo opino que los derechos humanos, en teoría, ¿verdad? Son universales, es decir, deben aplicarse a todas las personas, para empezar, en todo momento y en lugar por solo el hecho de ser humanos. Así es. Entonces, en ese sentido, yo les hago la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que sea justificable que restringamos ciertos derechos fundamentales para respetar algunas tradiciones culturales? Vuelvo y repito, compañero William, va a depender de la cultura, como le digo, ¿verdad? Porque vaya, digo, ejemplo, en Kuwait, en Arabia Saudita, las mujeres no tienen la libre locomoción. La mujer siempre va a circular o va a andar en las calles siempre y cuando el marido se lo permita, ¿va? Porque en esos países árabes que son radicales, en esos países la mujer es un cero a la izquierda, la verdad, y más que toda la mujer lo utiliza. Bueno, sí, porque pensar que ahí las personas pueden tener 7 esposas. O sea, ahí pues los derechos de las mujeres son bien, bien limitados. Para mí tampoco son justificables, compañero, más que todo cuando se trata de prácticas que violentan, como decía el compañero Alexis, los derechos fundamentales, como la discriminación o la violencia, porque pueden usar eso de que los derechos humanos son culturales para hacer cosas pues injustas hacia las personas. Entonces debemos de aprender a separar el derecho cultural, los derechos culturales que tenemos en nuestro país con los verdaderos derechos humanos, porque creo que se aplican, o sea, los derechos humanos son universales con los derechos fundamentales que nosotros tenemos, pero la mayoría de los derechos que nosotros tenemos son culturales, así que no, no es justificable. Sí, Ok, gracias, ahí, gracias. Compañeros, vamos a avanzar a la siguiente. ¿Deberían permitirse decisiones administrativas o judiciales a través de la inteligencia artificial sin intervención humana si el algoritmo es más eficiente? Dicho de otra forma más sencilla, ¿creen que la inteligencia humana pueda llegar a tomar la posición de un juez? la inteligencia artificial. Sí, la inteligencia artificial, perdón. Eh, Bien difícil, compañero William, la verdad. ¿Por qué? Porque acuérdense que ¿quién creó la inteligencia artificial? El ¿Verdad? ser Es humano. creada por humanos. La inteligencia artificial nosotros la podemos adoptar como una ayuda, ¿verdad? Como una ayuda para, obviamente, ustedes, esta pregunta que nosotros tenemos plasmadas acá y hemos investigado, ¿cuánto nos costaba hace 20 años? Usted tenía que ir a la biblioteca, tenía que ir a investigar. Ahora usted solo lo mete a los diferentes buscadores, el más común que tienen los estudiantes, el ChatGPT, y ahí le da todo el esbozo y el significado de cada pregunta de eso. Entonces, la inteligencia artificial nos ayuda, ¿verdad? Y es un apoyo, una herramienta de apoyo, pero no siempre debemos de enfocarnos y agarrarla como base, ¿verdad? Porque si nosotros, como usted dice,
Es como con otro, pues, digamos que un robot puede hacer todas las tareas de la casa, no, porque obviamente la inteligencia artificial, ¿verdad? Va a funcionar siempre y cuando con, ¿verdad? La ayuda de la inteligencia humana. Sí, es que yo opino que la inteligencia artificial no es que sea mala, pero creo que uno debe de saber cómo es que la va a utilizar también, porque como dice el compañero, hay estudiantes que lo que hacen copy-paste y ya ahí ni leyeron qué dice ni nada, y tal vez abajo dice, ¿te gustaría que te diera más información? Entonces de ahí, o sea, va perdido. Eh, Pero entonces, ¿quién creen ustedes que debería de asumir la responsabilidad legal por el daño que cause la inteligencia artificial? Si causa un daño, claro. Pero eventualmente, digamos que llegamos a esa sociedad donde ahora quien toma decisiones es la inteligencia artificial, o si nosotros lo permitimos. ¿Quiénes creen que deberían de asumir esa responsabilidad legal? Yo creo que la responsabilidad debería de caer, compañero, en los que han desarrollado este tipo de programas o los propietarios de los que han creado el sistema. Y creo que deberíamos de empezar, bueno, deberían de empezar a crear un marco legal más específico para abordar este tema o definir cierta responsabilidad para evadir estos vacíos jurídicos, si se le puede llamar así, para que impidan la reparación de estos daños. Es correcto, compañera. Y volvemos a lo que decía la primera pregunta, ¿verdad? Que no nos vamos a enfocar tácitamente en lo que dice la ley, sino que ahí es donde acá parte, acá parte emocional, acá parte moral, la inteligencia artificial no la tiene. Y los jueces, sí, en aplicación sí la tienen. Entonces, la inteligencia artificial no se puede encargar de todo para mí, ¿verdad? En mi pensar. Sí, los jueces deben de utilizar la inteligencia artificial, obviamente, para apoyarse, ¿va? Para ayudarse, pero en sí, la decisión debe recaer siempre en los jueces, compañero William y compañeros. Gracias. Entonces, por factor tiempo, avanzamos al siguiente bloque, ya las últimas tres preguntas, que sería la primera de ellas, la número 8. ¿Cómo garantizar los derechos de mujeres, niños y minorías dentro de los sistemas jurídicos comunitarios? En este Yo siento sentido, que sí. sería mediante un diálogo cultural respecto ya sea a, que reconozca la autonomía cultural. También puede ser que imponga límites, ya sea que sean más claros, donde haya afectación a derechos, ya sean también fundamentales, y que promueva también la educación en el acceso a la justicia y a la parti- participación. Yo estuve investigando un caso, por ejemplo, en Bolivia. Allá hay muchas tribus que todavía se rigen con sus sistemas jurídicos ancestrales. Entonces, el gobierno ha llegado a un punto de acuerdo con ellos, que ellos pueden aplicar su sistema jurídico siempre y cuando no sea contrario a los derechos fundamentales de los que ustedes hablaban. Por ejemplo, que no se afecte el derecho a la vida, que no se afecte el acceso a la educación, que no se afecte el derecho a la igualdad. Todo este tipo de derechos fundamentales, siempre y cuando se respeten, ellos pueden tener su sistema jurídico diferenciado, sin cambiar los derechos fundamentales. Sí, es que obviamente, ¿verdad? Muchas veces estas leyes, ¿verdad? Específicas de esas tribus, como te he dicho, muchas veces pues han tenido un efecto muy bueno, ¿verdad? Aunque en otros pues han llegado a violación de derechos humanos, a tal es el caso que ustedes han escuchado en Guatemala, que en muchos pueblos de Guatemala, si una persona comete un adulterio, una persona comete un asesinato, para ser específico, en la parte de Quiché, yo he estado en Guatemala en esa parte y ahí, si una persona comete un delito de eso, automáticamente ellos lo agarran y lo empiezan a pedrar, lo empiezan a meter juegos y obviamente dentro de la ley de ellos, cultural, obviamente, ¿verdad? Es legal, pero obviamente el gobierno ha estado luchando para eso, para que ellos no pueden tomar la justicia por sus propias manos, porque obviamente eso violenta los derechos humanos, independientemente de que esa persona haya cometido un delito, quien debe castigarlo es el Estado a través de sus leyes, ¿verdad? Y no la persona como tal, ¿va? No, como, no tomarse la ley como la ley del talión, ¿verdad? Ojo por ojo y diente por diente.
Excelente. Pasando a la pregunta 9, dice, ¿tenemos obligaciones jurídicas reales hacia las generaciones futuras o solo tenemos deberes morales? ¿Qué piensan ustedes? Mm, Yo siento que cada vez se nos reconoce que existen obligaciones jurídicas, no solo morales, sino que también el principio de la justicia, ya sea que de un derecho a un medio ambiente sano, también están siendo reconocidos en constituciones, perdón, y tratados internacionales. Usted mencionó ahorita un punto bien interesante, la parte ambiental, que de hecho nuestro Código Penal actual, bueno, sí, el actual, reconoce ahora la parte de delitos ambientales con penas más severas por el tema de la contaminación, ¿no? Si realmente queremos dejarle algo a las generaciones futuras, debemos controlar ese tema. Sí, y compañero William, y esto ha venido obviamente con la evolución tecnológica, ¿verdad? Porque, para ejemplo, nosotros podemos ver un ejemplo en Honduras, cómo el río Motagua es contaminado, ¿verdad? Por mucha basura Sí, que viene de la parte de Guatemala, ¿verdad? Entonces, eso anteriormente no era un delito, ni, era vea, ni se violentaba un derecho, pero en la actualidad se está violentando un derecho de las personas, ¿verdad? Obviamente porque no pueden utilizar los espacios de diversión como son las playas, porque obviamente esa contaminación ambiental, ¿verdad? Está afectando una parte y obviamente está violentando también unos derechos. Anteriormente no ocurría eso, ¿verdad? O también hace mucho tiempo en Honduras, ¿verdad? Era normal que usted fuera a los pueblos y observara que los campesinos estaban quemando los terrenos para posteriormente hacer siembra, ¿verdad? Eso antes era normal, pero en la actualidad eso es un delito ambiental porque usted está contaminando el ambiente con humo, está quemando, ¿verdad? Y está dañando y está erosionando la tierra, que eso a la posteriormente posteriormente eso va a causar que esa tierra obviamente se erosione y van a haber más inundaciones producto obviamente de esa deforestación que está causando por esa persona, que anteriormente no era un delito, ahora sí es un delito. sí. ¿Algo más que agregar en este sentido, compañeras? Si no, pasamos a la última pregunta de este debate, que también está relacionada y dice, si es legítimo restringir derechos actuales para proteger a los que aún no han nacido. Y con esto concluimos el debate. Yo creo que sí es legítimo, porque si el objetivo es garantizar la sostenibilidad y la vida futura. Y claramente el desarrollo debe de ser responsable y sostenible, de modo de que no comprometa los recursos y los derechos de las generaciones venideras, pues. Yo igual considero que sí es legítimo, ya que se trata de evitar los daños irreversibles al planeta y asegurar así unas condiciones mínimas de vida. Pues sí, la verdad que ustedes pues dan la insistencia, valer a sus dos opiniones, ¿verdad? Y obviamente sabemos que los derechos, obviamente todos tenemos derechos, ¿verdad? Pero también debemos de pensar que no solo debemos de pensar en el derecho nuestro, sino en el derecho también de los demás, ¿verdad? Entonces debemos de enfocarnos a eso, ¿verdad? Que siempre nuestro derecho siempre debe estar enfocado en proteger nuestros derechos, pero también proteger los derechos de los demás. Obviamente, y una parte de la parte ambiental tiene un impacto significativo, ¿verdad? Porque sabemos que con el transcurrir de los años se ha deteriorado el ambiente y se va a seguir deteriorando, y si nosotros obviamente no tenemos ese cuidado, vamos a llegar a futuras generaciones que obviamente van a llegar y no van a conocer y se van a extinguir muchas especies, tanto de la flora y la fauna. Excelente. Bueno, gracias compañeras, compañeros por sus participaciones y de esta forma damos por concluido el debate del día de hoy. Gracias a todos y feliz noche.